¡Qué emocionante! Precisamente quiero empezar a transmitir por internet un programa de radio. 2 amigos míos van a colaborar conmigo. Grabarán sus intervenciones desde su casa porque, como bien saben, aún no podemos reunirnos. ¿Y cómo se va a llamar tu programa de radio? La verdad, todavía no lo decidimos. Tenemos 3 opciones. Radio Remolacha, entérate de todo lo que pacha. Viaje sonoro, las culturas son oro puro. O Buena Onda, la onda que por el mundo ronda. ¿Cuál le gusta a usted, maestro? ¿Tus amigos y tú van a hablar sobre culturas del mundo? Adivinó, maestro. Bueno, ¿qué te parece si antes de que elijas el nombre de tu programa de radio, buscamos la mejor manera de organizar la información que necesitarás para que tus transmisiones sean interesantes, amenas y atractivas? Me parece muy bien. El aprendizaje esperado es: valora y respeta las diversas manifestaciones culturales del mundo, del cual se deriva el propósito organizar, jerarquizar y sistematizar información para planear un programa de radio. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que veamos les servirá para fortalecer su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de todas las dudas, inquietudes o dificultades que surjan, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesor, usted mencionó que para planear debidamente un programa de radio es necesario organizar, jerarquizar y sistematizar la información. Disculpe, pero de esas 3 palabras mágicas, yo solo entiendo bien una de ellas: organizar. ¿Qué es jerarquizar? Qué bueno que lo preguntas. Jerarquizar es colocar en orden de importancia los conceptos, es decir, debes decidir cuál es la información más relevante, pues esta deberá ocupar más tiempo del programa y aparecer antes que los detalles menos sustanciales. Muy bien. ¿Y qué es sistematizar? Es crear una estructura en la que cada elemento informativo jugará un papel determinado y se relacionará de alguna manera con uno o varios de los demás elementos. O sea, como el sistema solar, en el que todos los planetas se relacionan con el Sol. O el sistema circulatorio, en el que las venas y las arterias están conectadas con el corazón. Así es, al momento de sistematizar la información es necesario descubrir cuál es el Sol o el corazón alrededor del cual girarán o circularán todos los elementos de tu programa. Entonces organizo la información separándola por partes. Jerarquizo la información definiendo qué partes o conceptos son más importantes y sistematizo la información relacionando las partes entre sí. Precisamente, a lo largo de la sesión hablaremos de cada uno de estos aspectos, pero ahora les invito a escuchar la siguiente cápsula informativa. Hablar de cultura en México es hablar de una diversidad de manifestaciones culturales como música, danza, pintura, fotografía, escritura y arquitectura. De toda una complejidad de tradiciones, creencias, religiones, técnicas artesanales, historia, conocimientos, valores y cualquier uso o hábito adquiridos por los habitantes. Es una herencia social porque los mexicanos la reciben de generación en generación. Además de ser un valor que comparten y hace posible su sentido de identidad y pertenencia a la sociedad. Hay técnicas culturales como alfarería, joyería, cestería y gastronomía. Productos culturales como textiles e instrumentos musicales. Expresiones culturales visuales, por ejemplo, representaciones escénicas, rituales y obras de arte. Expresiones culturales verbales, esto es, derivadas de la lengua y la escritura. Relatos, leyendas, poesía, entre otras. Las canciones y la música instrumental son expresiones culturales sonoras. Todos ellos son resultado de la creatividad de personas o grupos sociales y caracterizan la identidad cultural de cada comunidad, así como su patrimonio. Las personas de México son al mismo tiempo originarias de un pueblo, un barrio o una ciudad. Herederas de una cultura indígena, sea maya,
náhuatl, paypay, tarahumara, zapoteca, purépecha o totonaca, o regional, jarocha, oaxaqueña, tapatía, norteña o yucateca. influenciada por inmigraciones africanas, españolas, libanesas, chinas, entre otras. Son practicantes de alguna religión, estudian, trabajan. Sus distintos orígenes y adhesiones conforman una gran variedad de grupos que entretejen la identidad nacional. México es un mosaico, una fusión de culturas vivas, dinámicas, adaptables y promotoras del cambio. Su riqueza crece con el contacto de las culturas. Para desarrollar el contenido de esta cápsula, fue necesario realizar una investigación en diversas fuentes de consulta, bibliográficas, hemerográficas y electrónicas, Internet. Y para transmitir la información que se obtuvo por medio de esas fuentes, los creadores de la cápsula tuvieron que organizar, jerarquizar y sistematizar la información. ¿Verdad, maestro? Claro, por eso es importante aprender a trabajar en estos 3 pasos, pues de este modo lograremos estructurar nuestro programa de radio de la mejor manera. Recuerden que pueden hablar del tema que más les guste. En este caso, gracias a que el maestro aceptó mi propuesta y me ayudará a diseñar mi programa de radio, hablaremos de las culturas del mundo. Pero como son muchísimas las culturas del mundo, es importante que para tu programa inicial elijas solamente 3 de ellas. Recuerda que deberás relacionarlas entre sí, de algún modo para que giren alrededor de un tema en común, tal y como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Muy bien, elijo las culturas japonesa, china y brasileña. Son 3 culturas que siempre me han llamado la atención. De hecho, he leído algo acerca de ellas, pero son tan ricas y variadas que me resulta un poco difícil elegir los aspectos sobre los que quisiera hablar en el programa. Efectivamente, planificar un programa de radio puede resultar un poco complicado, pero ¿por dónde empezarías? Considero que antes de todo debemos pensar en el tema del cual tratará nuestro programa. ¿No es así, profesor? Lo principal es seleccionar el tema central. Debemos preguntarnos sobre qué tema queremos investigar y por qué ese tema puede resultar interesante para mí y para la audiencia. Si tienen muchas opciones, lo que pueden hacer es crear una lista de 5 temas que les resulten atractivos. Ya que tienen una preselección de los temas, es momento de hacer una depuración. Reflexionen acerca de todas las posibilidades hasta que logren elegir el tema que les resulte más convincente. Algunas preguntas de utilidad para tomar una decisión al respecto pueden ser: ¿qué conocimientos, historias o curiosidades quiero que los radioescuchas conozcan? ¿Qué pretendo lograr al dar a conocer esta información? ¿Por qué considero que el tema es interesante? Muy bien, mi programa hablará acerca de las culturas de Japón, China y Brasil. ¿Ese puede ser el tema? Sí, pero es un tema demasiado amplio. Por eso, para delimitar más el contenido del programa, debes separar el programa en diferentes secciones, mismas que tendrán sus propios temas centrales. Es decir, vas a crear diferentes sistemas solares que girarán alrededor de su propio sol. Para definir el tema de una de esas secciones, puedes responder a las preguntas anteriormente planteadas. ¿Qué conocimientos, historias o curiosidades quieres que los radioescuchas conozcan? Creo que puede ser interesante hablar sobre las artes marciales orientales y la capoeira. Se puede hacer una comparación entre estas disciplinas de combate deportivo para destacar similitudes y diferencias. Muy bien, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué pretendes al dar a conocer esa información? Que los radioescuchas se percaten de que estas son tradiciones deportivas muy antiguas que se relacionan directamente con la historia del país en el que se desarrollaron. ¿Por qué consideras que este tema puede ser interesante? Porque muchas de estas disciplinas se practican en nuestro país, pero las personas desconocen su origen e historia. Bien,
ya delimitaste muy claramente el tema general, que gira en torno a 3 culturas y un subtema principal, que definirá una de tus secciones. Revisemos el siguiente paso: aspectos que necesitamos investigar. Como una sección se centrará en los deportes y en particular en artes marciales y capoeira, debo buscar información sobre su antigüedad, el contexto histórico en el que se desarrollaron, los principales exponentes actuales, los lugares donde se practica y lo que simboliza cada cultura mencionada. ¡Genial! ¡Qué interesante! ¿Ven que hay mucho sobre qué investigar? Ahora tenemos que definir cuáles serán nuestras fuentes de investigación. Fuentes de consulta. En estas vamos a buscar lo que dijo Daniel. Afortunadamente contamos con una amplia variedad de recursos, ya sean impresos o digitales. Pueden entrevistar a algún especialista en el tema. Buscar en internet y en algunos libros que tiene mi papá. Puedo ir a una biblioteca y así tener más información. Una vez recopilada la información, es necesario hacer un alto para leer y analizarla con calma. Esto se debe hacer con la finalidad de organizar la información. Es decir, a partir de la información ya recabada, tenemos que hacer una selección de los datos que responden al tema a tratar. ¿Qué es lo que vamos a poner en nuestro guión y qué no? Para seleccionar qué datos sí incluiremos y qué datos dejaremos fuera, debemos primero leer la información e ir desmenuzando el texto por párrafos para seleccionar las ideas principales. Profesor, la verdad me cuesta trabajo identificar las ideas principales en un texto y distinguirlas de las ideas secundarias. Si ustedes también tienen la misma duda, acompáñenme a ver el siguiente video. Antes de comenzar con la receta, es importante saber que las ideas principales o primarias dan información esencial y relevante sobre el tema de manera breve y puntual. Aparecen indistintamente al inicio, en medio o al final de un párrafo y se pueden reconocer comparándolas con la función y el tipo de información que aportan las demás oraciones o ideas. Las ideas secundarias, en cambio, aportan información adicional que permiten comprender con mayor profundidad la idea principal. Se distinguen por su función. Contextualizan, ejemplifican, describen, definen, reformulan, comparan, comentan o describen causas y consecuencias de lo que se informa en la idea principal o en otras secundarias. Nuestros ingredientes son tema deseado, textos seleccionados, técnicas de lectura de barrida del texto y lectura de exploración, ideas principales y secundarias. Primero, seleccionamos nuestro tema y los textos que hablan sobre él. Después, elegimos la técnica de lectura, que puede ser la barrida del texto, que consiste en revisar muy rápidamente toda la información, o la lectura de exploración, con el que solo revisamos las primeras y las últimas palabras de cada párrafo para identificar datos principales. Lo subrayamos y al terminar lo dejamos coser. Después desmenuzamos poco a poco los párrafos de los textos para identificar las ideas principales, las cuales también subrayamos o anotamos en fichas. Pueden ser, por ejemplo, los conceptos o bien palabras que expresan relevancia en el desarrollo del texto. Frases como lo importante, lo relevante, lo principal, entre otros. Para que nuestra búsqueda sea más completa, es recomendable buscar los nombres o sustantivos. Los verbos como enfatizar, subrayar, destacar, adverbios como principalmente, especialmente, entre otros. ¿Qué tal? ¿Les sirvió? ¿Verdad que sí? Analicemos un ejemplo para que entiendan mejor. Presten mucha atención al siguiente fragmento. Hagan la lectura y traten de identificar la idea principal y la secundaria. Las artes marciales. Deporte de lejano oriente. Las artes marciales
técnicas de combate o manos desnudas o a manos armadas son originarias del Lejano Oriente, sobre todo Japón. Su objetivo suele consistir en superar el plano físico y el conocimiento anatómico y fisiológico del cuerpo humano. Sus fundadores siempre lo asociaron a la moral y a veces a la religión. La universalización de algunas artes marciales asiáticas no siempre ha permitido conservar esta dualidad, que a veces se circunscribe a los lugares de origen. ¿Lograron identificar las ideas principales y las secundarias? Creo que sí, profesor. Puedo decir que la idea principal es: las artes marciales técnicas de combate a manos desnudas o armadas son originarias del Lejano Oriente. Y la idea secundaria sería: su objetivo suele superar el plano físico y el conocimiento anatómico y fisiológico del cuerpo humano. Sus fundadores lo asociaron a la moral y a la religión. Bien hecho. Recuerden que las ideas principales proporcionan información esencial y relevante sobre un tema. En este caso, hablamos de las artes marciales y su origen. En cambio, las secundarias van a ampliar la idea principal. Aquí hablaremos del objetivo y su asociación. Es importante que vayan subrayando estas ideas y que las registren en fichas de trabajo. Tienen que realizar este procedimiento con cada párrafo del texto que van a revisar. Profesor, ¿podríamos analizar otro ejemplo? Sí, claro. La capoeira. La capoeira incorpora elementos de la música, el baile, las acrobacias y la historia que hacen sumergirse en los aspectos de la rica cultura brasileña a los practicantes del arte, conocidos como capoeiristas. Es una buena manera de que los niños aprendan una cultura extranjera de una forma accesible y práctica. Aparte de enseñar a los capoeiristas de todas las edades a defenderse, les permite aprovechar su vena artística para expresarse físicamente y para reforzar la confianza en sí mismo. Esta se reflejará en otros aspectos de la vida, esenciales para mantener una mente, cuerpo y alma sanos. Profesor, creo que las pude identificar. ¡Excelente! Espero que los alumnos que nos ven de igual manera las hayan podido identificar. Para identificar la idea principal, realicemos la siguiente pregunta. ¿Qué se dice de la capoeira? Y para la idea secundaria, ¿qué es lo que complementa a la idea principal? El texto habla de que la capoeira incorpora elementos de la música, el baile, las acrobacias y la historia. Esa sería la idea principal, y la secundaria, aparte de enseñar a defenderse, les permite aprovechar su vena artística para expresarse físicamente y para reforzar la confianza en sí mismo. Efectivamente, Daniel. Es importante que la información que vayan rescatando la plasmen en un esquema o en fichas de trabajo. Elaborar fichas de trabajo es una estrategia ideal, pues en ellas se pueden anotar los aspectos más relevantes del tema investigado, las fuentes bibliográficas consultadas, así como el contenido de los materiales revisados en distintas TIC, videos, archivos de audio, tablas, gráficas, etc. Veamos un ejemplo de fichas de trabajo. Como saben, una ficha de trabajo se conforma por el nombre del tema y el subtema. En nuestro caso, el tema principal se relaciona con 3 culturas y el subtema con sus disciplinas de combate. Después se encuentra la información que seleccionamos. Y por último, aparecen las fuentes de información. En su libro de texto encontrarán más ejemplos de este tipo de fichas. En algunos casos puede variar su estructura. Otro aspecto relevante es la jerarquización de información. Como ya lo mencionamos, es la acción de ordenar los contenidos a partir de la importancia que le concedamos a cada elemento. Se le da prioridad al contenido relevante. Estos bloques nos ayudarán a entender mejor este concepto. Para jerarquizar los datos
debemos ordenar toda la información que tenemos seleccionada de acuerdo con la importancia que queremos destacar en cada sección del programa. Por ejemplo, si uno de los aspectos de la cultura de Brasil es la capoeira, debemos preguntarnos ¿qué es lo más importante? ¿Su origen? ¿Quiénes la practican? ¿Es una técnica de lucha? A partir de una serie de preguntas podemos definir la jerarquía que tendrá la información de acuerdo con la duración de nuestro programa y las secciones en las que se distribuirá la información de las culturas que investigar. Proseguimos con el número y nombre de las secciones del programa, así como la información que contendrá. Consideren los datos que obtuvieron como ubicación geográfica, música, vestimenta, comida, danza, etc. Las secciones conforman la estructura del programa. Este es otro de los aspectos que hemos estado señalando del propósito de esta sesión. No hay que olvidar que nuestro programa de radio debe de tener una jerarquía, tanto en su contenido como en las secciones que conforman su estructura, las cuales pueden variar. No olviden que la estructura de un programa de radio consta de 3 partes. Inicio, que consiste en la introducción, bienvenida y presentación del tema. Desarrollo, es la parte fuerte del programa en donde se expondrá toda la información que se indagó y colocó en las fichas de trabajo. En este desarrollo debe segmentarse en secciones. Por último, está el cierre, en el que se puede hacer una breve recapitulación. Se agradece a las personas que intervinieron, se despide e invitan a seguir escuchando el programa. Todo lo anterior lo pueden plasmar en un diagrama o en un cuadro, como el que les presentamos a continuación, tomado de un libro de texto. Como pueden percatarse, en un primer momento tenemos escrito de qué trata nuestro programa, seguido del tiempo. Ese es un ejemplo de cómo se puede presentar la información que se ha investigado. Primero, tenemos un inicio con una sección titulada Descubriendo el Mundo, dando a conocer información referente a la cultura de Japón, China y Brasil. Después está el desarrollo del programa, en donde se inserta una sección titulada Historias de otros rumbos. Aquí los autores decidieron dar a conocer algunos mitos. Nosotros podemos agregar la sección llamada Deportes de Combate. Por último, vemos el cierre, que también integra una sección destinada a proporcionar información acerca de las costumbres de cada país. Este ejemplo nos funciona para esquematizar las ideas e información para la planeación de nuestro programa. Con todo lo que hemos visto, me asombro cada vez más de todo lo que hay detrás de un programa de radio. Pero no hemos terminado. Nos queda un aspecto por explicar, y me refiero a sistematizar, que, como lo comentamos, es un proceso por el cual se pretende discriminar la información a partir de ciertas categorías. ¿Recuerdan que al inicio de la sesión hablamos sobre la posibilidad de elaborar una lista que nos ayudara a elegir los distintos subtemas del programa? En la lista podíamos haber escrito lo siguiente: costumbres, tradiciones, lengua, vestimenta, ubicación, música, deporte, gastronomía, literatura. Todos estos subtemas son muy interesantes, pero recuerden que se cuenta con un determinado tiempo para poder dar a conocer la información. Por lo tanto, debemos centrarnos en solo unos cuantos subtemas, ya que hablaremos de 3 culturas. De lo contrario, no será clara la información que deseamos proporcionar. Profesor, ¿y si quisiera hablar de todo lo que está en la lista, se podría? Sí, sí es posible, pero como ya lo mencioné, si atiborramos de información, puede que no nos entiendan nuestros radioescuchas. Claro,
Por eso decidimos segmentar el programa en secciones y dedicar una sección a los deportes y en específico las artes marciales. En Brasil es la capoeira, en Japón el kendo y en China el wushu. Esa fue una buena elección, sobre todo si pensaste en que tu programa de radio estará dirigido a las y los adolescentes. La sección puede llamarse Deportes Tradicionales. Recuerda que solo debes mencionar lo más relevante de cada arte marcial. Para eso, nuevamente recurriremos a las oraciones principales y secundarias. No olviden que las secciones son muy importantes porque en ellas vamos a ir brindando información de todo lo que se ha investigado. Entonces, si mi primera sección es Descubriendo el Mundo, en ella tendría que incluir datos referentes a la ubicación geográfica, la música y el idioma. Así es, debemos pensar bien las secciones que se van a incluir y qué es lo que vamos a colocar en esas secciones. Además, debemos discriminar la información para hacer una buena selección de lo que se requiere comunicar. La lectura general de cada sección y la específica de cada sección es fundamental para corroborar que el contenido corresponde a cada una de las secciones, además de detectar repeticiones, coherencia, unidad, redacción y sintaxis del texto en general. En muchos de los proyectos en los cuales tuvieron que exponer información, han podido comprobar que para que un lector comprenda plena y adecuadamente el contenido de un texto, es necesario proporcionar la información de manera gradual, partiendo de lo general a lo particular o viceversa. También han aprendido a segmentar la información en los textos en párrafos que establecen un orden jerárquico entre las ideas principales y secundarias. No olviden que es importante realizar una lectura general. Como saben, todas estas acciones deben llevarse a cabo de manera cuidadosa, a partir de una estricta planeación en la cual se debe integrar los párrafos que se leerán durante el programa. De ese modo, ustedes lograrán establecer el orden de importancia de todas las ideas. Primero definan qué información expondrán y luego decidan cómo la ordenarán. Las ideas generales deben aparecer al principio, las más específicas después. Deben de reunir y analizar todas las fichas de trabajo que realizaron. Determinen cómo subdividir la información, de modo que se presente a los radioescuchas segmentada en cápsulas o secciones, cuyos subtemas, a su vez, también deben organizarse, jerarquizarse y sistematizarse de la forma clara y precisa. Una vez que hayan definido en qué orden presentarán la información y qué cápsulas o secciones les servirán para ello, registren todo en una tabla o en cualquier otro esquema que pueda ser de utilidad. Si les quedaron dudas, consulten su libro de texto y busquen el aprendizaje esperado de esta sesión.